Bueno, entonces, los tratadistas españoles que de alguna manera estaban conformados justo con los naturalistas, la idea era esta propuesta de que el rey debía ser justamente la plena autoridad y la modificación de los derechos estaba en manos del rey. Por supuesto que esta escuela influyó a Locke, que de alguna manera se opuso a esta idea del absolutismo como poder abierto hacia la individualidad de cada uno, ¿no? Porque la discusión es lo individual acá, lo que Locke va a conformar, y sobre todo la crítica a la arbitrariedad que pueden tener las monarquías. Entonces, por lo tanto, las limitaciones hacia el absolutismo, que es el problema, ¿no? Que me parece a mí que es con respecto al absolutismo, llevó y posibilitó, dice el autor, a de otras teorías, ¿sí? Una de las teorías más importantes, que la vamos a ver el año que viene, justamente va a impactar en la República Argentina y en las Provincias Unidas del Río de la Plata, es justamente la doctrina del derecho natural que los tratadistas protestantes presentan como el derecho natural. Es muy propio de las escuelas protestantes. Por supuesto que el derecho natural se centra no en lo político, sino en lo económico. Hay una dependencia teológica con respecto a estas doctrinas. Esto permitió para el autor el paso del sistema feudal hacia el capitalismo. Es clave, sobre todo a partir de Inglaterra y los Países Bajos, influenciando en el resto de Europa. En el siglo XVII y XVIII, Leibniz marca y propone nuevos conceptos a la filosofía política en cuanto a esto de que la soberanía popular y contrato político, ¿no? La soberanía popular es una nueva mirada que se va llevando adelante como un nuevo contrato político. ¿A qué se refería? A las relaciones entre familia, la familia conformar la sociedad y las relaciones que hay entre, él habla más que nada del sistema de relaciones, ¿no? Y de las relaciones a nivel internacional. Por supuesto que esto llevó a lo que nosotros conocemos por el derecho internacional. Los escritores naturalistas, separó la política con la organización del Estado, ¿sí? Esto influenció mucho en lo que es Alemania y en Inglaterra también. Y Hooker, que es un teórico político inglés anglicano, lleva adelante una mirada muy propia del Estado, que es buscar un Estado en la razón. Por lo tanto, habla de una dimensión mucho más allá de lo individual. Por supuesto que es una mirada contra el absolutismo. O sea, buscar la solución en la razón es un aspecto que se va a ir marcando cada vez más. La crítica al absolutismo, por supuesto que está muy marcado con estas teorías, movimientos subversivos, lo que yo les mencionaba hace un rato, los movimientos mesiánicos, aparecen los jansenistas, después vamos a ver algunos, los tamboristas, otro grupo de oposición, donde mayormente esta posición va a estar marcada en las monarquías inglesas, que es el gran surgimiento de esta idea de una monarquía parlamentaria. Luego vino esta propuesta que mayormente
estaba ligada a la igualdad, que luego va a ser la gran trilogía de la Revolución Francesa, que es Fraternidad, Igualdad y Libertad. ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, el siglo XVIII es un gran siglo donde hubo un gran despegue económico. El problema está que qué consecuencias llevó este despegue económico o qué problemáticas nos ha llevado este gran despegue económico y de qué manera se materializó en Occidente. El autor dice que el dinero como un elemento importantísimo, la moneda como circulante tremendo, fortaleció a las empresas capitalistas, en este caso, con varias variables. La primera, rentista, ya la renta como algo importante de la ganancia, la relación, la metodología mercantil que depende del contexto, lo mismo en la clase pasada, articular todos estos aspectos, ¿no? Estas variables. El aspecto financiero, ¿no? Cómo de alguna manera respaldar, cómo generar, cómo fortalecer esta moneda, y la industria como proceso central, que vamos a ver, que llevó a las grandes ganancias de la burguesía. La agricultura del siglo XVIII, podríamos decir, es la actividad más importante en cuanto al capitalismo rentista. Si la renta estaba justamente en la tierra, por supuesto que los grandes terratenientes, ya vimos algo con esto, no sé si les comenté, en el caso de Inglaterra, ¿por qué la revolución industrial? Esto sería una gran pregunta. ¿Por qué la revolución industrial se dio en Inglaterra y no se dio en Francia, con dos burguesías diferentes? Pero, ¿por qué? ¿Alguien me lo podrá decir? ¿Nicolás? ¿Leonardo? No le quiero mentir, pero no sería por la expansión ultramarina y Para eso el vos necesitas comercio. una burguesía muy fuerte para llevar eso. Pero ¿por qué se dio la revolución industrial primero ahí y no en Francia? ¿Saben por qué? Porque rápidamente la nobleza se transformó en burguesía en Inglaterra. En el caso de Francia, los mercaderes, para transformarse en burgueses, desplazaron a la nobleza y les llevó un tiempo distinto. Y en Estados Unidos, por supuesto que eran burguesías unificadas gracias a la moral protestante, ¿no? El laicismo ahí no funcionó. ¿Sí? Es contradictorio en Estados Unidos. ¿Sí? Porque ahí la unidad de las colonias anglo-francesas las dio la religión, para poder lograr, ¿no?, la unidad y una moral que pudiera ir todos juntos. Bien, entonces, esto de el capitalismo rentista, el capitalismo mercantil, por supuesto, esta relación, el capital financiero y el capital industrial. Son cuatro elementos que se van conformando. ¿Y cómo se fue llevando adelante este proceso? Y bueno, por ejemplo, el capital rentista, la burguesía, ustedes saben que los grandes terratenientes, por el caso de Francia, estaba en manos de la nobleza. La nobleza queda endeudada con los mercaderes, al ver que no le podían pagar por distintos conflictos, sobre todo con el rey o problemas que tenía la monarquía, se quedan con los campos, los desalojan a la nobleza. Por lo tanto,
los terratenientes eran los mismos mercaderes. El mismo mercader que viene de la ciudad se queda con los campos, genera la concentración de la transformación de la materia prima llamado capital industrial, por lo tanto, toda la población que era la mayor, que estaba en el campo, se va a las ciudades. Ese campesino que era libre pasa a ser ahora un asalariado. Este proceso, por supuesto, ya que deja de lado un sistema feudal, ¿no?, atomizado de la economía, sino que ahora se va concentrando y dependiendo de las ciudades. ¿Y por qué, profesor? Porque justamente el capital financiero es el que va a sostener la relación entre el capital rentista, el campo, asegurarme la materia prima para la transformación de la misma, que es el capital industrial, y luego relacionar con el capital comercial. Para que todo este circuito funcione, el corazón estaba en el capital financiero. Igual, Difícil de... profe, con las guerras que tenía Francia y esta aplicación de las rentas, hubo un cierto éxito al principio, digo, porque después hubo una gran hambruna en el 93, 1693. ¿Y con qué crece la economía más adelante? La crece Con, con la concentración de la burguesía, porque las hambrunas es consecuencia y estratégico de las burguesías para poder vender sus campos, endeudarlos. Es muy claro esto. Generar una burguesía terrateniente, rentista, para que todo este circuito funcione, este circuito económico, por supuesto que es importantísimo el capital financiero. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Había un reparto equitativo y rentable del impuesto? ¿Cómo? Si había un reparto equitativo y rentable del impuesto entre las clases. Y en realidad los tributos están muy relacionados con el salario mismo, ¿no? Digamos, el salario es el que va regulando la economía de la mano de obra, ¿no? Y sobre todo, vos fijate que la industrialización es un proceso lento, pero es clave porque es el último punto, digamos, para poder de alguna manera dominar y generar que el capitalismo, ¿sí?, a través de sus ciclos económicos, tenga una coerción mundial, ¿no? Esto es muy claro. Sobre todo bajo las manos de los británicos, ¿no? Porque los británicos son los que van a hacer la expansión comercial. Es más, acuérdense que cuando vimos el capital mercantil, que era justamente la propuesta que tenía, ese monopolio que tenía Castilla, ahora los británicos van a utilizar otro mercantilismo, ¿sí? Influenciar a través de la economía, ¿sí?, con diferencias económicas muy fuertes, ¿no? Primero cobrar el transporte, llevarse la materia prima y colocar los productos manufacturados, o sea que ahí tienen tres formas de renta. Bueno, y luego ni hablemos cuando se colocan los primeros inauguración de los bancos, ahí está la presencia justamente del capital financiero. ¿Mm? Entonces, esto es lo que hace el mundo de la agricultura tradicional, se va renovando a través de buscar una agricultura que antes era, podría ser trienal, ¿sí?, porque se combinaban, ¿sí?, el cultivo de cereales del invierno, del trigo al centeno, ¿sí?, de los cereales a la avena y la cebada, y luego al barbecho, que es lo que quedaba para alimentar. Bueno, esto de a poquito se fue modificando a través
de un abono diferente, con un abono de los animales, buscando ya no una agricultura que pasó de la subsistencia a un feudo, ahora pasa a ser una agricultura comercial. Si es una agricultura que juega el engranaje con la industria, asegurando la materia prima. Lo que pasa es que el crecimiento de tanta producción había que salir a venderla. Para eso el capital comercial hizo el gran avance tecnológico de los buques y sobre todo de la máquina a vapor. O sea que el modelo británico rápidamente se equipó, ¿sí?, la aplicación de técnicas, ¿sí?, la demanda de alimentos, ¿sí? Por supuesto que había campos abiertos, pocos definidos. Bueno, todo esto con el alambrado, la propiedad privada va conformando aún más, digamos, se va metiendo aún más el capital financiero en este dominio, ¿no? En este aspecto muy, muy claro. Por supuesto que en el 1700, dice el autor, el sector industrial es el revolucionario, ¿sí? Los sistemas gremiales iban de a poco dejando de lado, por lo que yo les venía mencionando, la máquina va concentrando, porque lo que se busca dentro de la industrialización es estandarizar y buscar la misma producción que hacían en un día los trabajadores, que lo hagan en una hora. Entonces, digo, esta producción en serie también es parte, digamos, del plan. Esto también se llevó a cabo en Estados Unidos, ¿no? Con mucho más dureza, podríamos decir. Los campesinos van ahora, al ser asalariados, van a consumir también los productos manufacturados. Entonces hay esto que marca el autor, este mercader empresario, era adquirir la materia prima, distribuirla a la población rural y al mismo tiempo proveer la industria. Y la industria, por supuesto, llevarla a alcances mucho más lejanos, ¿no? Porque ahora lo que se busca a través de la, digamos, de la revolución industrial es el comercio y buscar la tecnología para acercar las distancias, ¿no? Que este comercio llegue a los rincones. Generar, por supuesto, lo que es bien de mercader, generar los deseos, digamos, de consumo. Ustedes acuérdense, ¿no?, que esto digamos, de la estrategia que utilizan los británicos, esta estrategia del soborno y mayormente de la diplomacia silenciosa, invisible, de buscar deudas, o de contraer deudas, mejor dicho, es parte, digamos, del plan. Por supuesto que el transporte terrestre también fue llevando a cabo, y sobre todo lo que es la industria del hierro, del acero, sobre todo como el ferrocarril, digamos, esa industria pesada, también luego fue llevada al desarrollo de armas, ¿no? Esto también está muy aparejado, ¿no? Como, digamos, todo este camino industrial también tiene esta variante. El comercio entre Europa y América, por supuesto que no solo lo fue perdiendo Castilla, sino que los británicos de a poquito se fueron buscando también a través de tratados, ¿no?, poder llevar la cantidad de manufacturas que habían tenido y que no tenían lugar donde venderla. Para eso era necesario ir a las colonias. Para el autor, que para mí también es muy importante, el Tratado de Utrecht es la brecha del monopolio que utilizó. Romper el monopolio español, Inglaterra fue buscando de a poco el asiento
digamos, en cuanto a abastecer las colonias con dos mercados, el esclavo y el permiso del navío de poder ingresar, ¿no? Esto creo que lo comenté, ¿no? En el tratado, digamos, que se realizó en el año 13, la asamblea del año 13, de alguna manera, digamos, se abolía la esclavitud, pero a los pocos tiempos tuvieron que volver atrás con un decreto que mayormente no aparece en los textos, porque Inglaterra estaba presionando y estaba en contra de sus intereses. Entonces digo, esto me parece que las mercancías inglesas como un elemento, digamos, totalmente cosista, digamos, esto de que los esclavos, digamos, sean parte digamos, de un tráfico y de venta. Por supuesto que esto también llevó la mano de obra a lugares donde podríamos decir, la gran producción de productos tropicales, como el azúcar, en primer lugar, el tabaco, el café y el cacao. Esto llevó también desarrolló una agricultura de plantación en las islas del Caribe. Por supuesto que esto tuvo también su mala experiencia para ellos y una buena mirada para nosotros con la Revolución de Haití. Por supuesto que, fíjense, ¿no? Que algo que se había dejado atrás, que era el modo de producción esclavista, los británicos nunca lo han dejado, ¿no? A pesar de que en Europa ya no existía en algunos lugares. La trata de esclavos estuvo íntimamente relacionada con el sistema de plantación, pero también Inglaterra realizaba un mercado triangular, ¿no? Salía de Londres, iban a Guinea, dejaban productos manufacturados, cargaban esclavos y venían a las Américas. Y de acá, de América, se iban con metales preciosos. Entonces digo, esto es importante que nosotros se los expliquemos a nuestros estudiantes, ¿eh? Con respecto al comercio asiático, Rusia es el que de alguna manera va llevando adelante todo el aspecto como potencia. Por supuesto que el comercio asiático también era un comercio muy aspirado, sobre todo por los ingleses, y tiene tres mercados: el ruso, el chino, por supuesto, y los archipiélagos de Indonesia, ¿no? Esto llevó una nueva campaña hacia las Indias Orientales, activar el comercio, y sobre todo dos mercados que se quieren inaugurar, que es el indio y el del Golfo Pérsico. Acuérdense ustedes que Inglaterra luego invade China, invade la India y los coloniza, ¿no? Entonces también esto, porque le realizaban la India sobre todo, y la zona de Calcuta, eran grandes proveedores de industria textil y les competía. Entonces, por lo tanto, había que colonizarla para destruir esa industria y dominar todo el mercado mundial. Por supuesto, con un nombre muy, muy seductor. Un poco de imperialismo nacional ahí, ¿no, profe? Sí, era East India Company, ¿no? Afincada en Bombay, bueno, costa occidental de la India. Y bueno, a partir de ahí, fíjense que estratégicamente fueron marcando todo el comercio hacia París hasta 1763. El mundo financiero clave para esto era parte de las transformaciones del capitalismo. Sin el capitalismo financiero era imposible llevar adelante todo esto. La rapidez, el estímulo económico, la moneda, la coacción, ¿sí? El endeudamiento, digamos, todo el sistema bancario que se fue generando a partir de Frankfurt hasta Francia, luego a España. Bueno, cada país que iba conformándose un estado, previamente había que tener un sistema bancario, ¿sí? Como el caso nuestro, ¿eh?
antes que nos reconocieran nosotros porque nosotros declaramos la independencia, pero nos tenían que reconocer otro Estado en nuestra independencia. Entonces, para eso tuvo que primero los británicos generaron y crearon el Banco de Descuento, luego el Banco Nacional, y luego que nos dieron el empréstito, porque si no el empréstito tiene que ir a un banco. Entonces, cuando nos dieron el empréstito, que era 1 millón de libras, en realidad terminaron acá con 350.000 pesos, digamos, simbolizados en libras, en papeles, porque nunca llegó ningún, justamente el patrón era el oro, el patrón de Bueno, cambio, pero bueno. empréstito fue para la aristocracia argentina. No puedes decir eso porque te van a decir, el Bueno, objetivo era modernizar el puerto, para eso se pedía el préstamo, modernizar el puerto, perdón, cloacas y agua corriente, y el otro era justamente el empréstito para modernizar la ciudad. Digo, esto jamás se realizó, se hizo por otros medios, pero luego no continuó estos empréstitos que nunca se podían pagar con la llegada de los ferrocarriles, ¿no? Es otro aspecto que, bueno, todo esto era necesario con el capital financiero, ¿no? Triple ganancia, imposible de levantar. Que no hay Inglaterra como un prestamista, ¿no? ¿Cómo? Inglaterra como un prestamista, Sí, por otorgando. supuesto, después que nos dio el empréstito por parte de Brodemarin, recién después nos reconocen la independencia. Muy Sí, estratégico. Digo, esto nuestros estudiantes deben saberlo. Digamos, por lo menos para llevarlo a la discusión que genera interrogantes. No digo para influenciarlo, sino para generar interrogantes. Bueno, por supuesto que toda Europa fue llevando hacia adelante a través de estas alianzas, ¿no? Estas alianzas a través del capital financiero. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta en el momento de hacer un análisis de la política y la economía. Porque si hablamos de economía, tiene las reglas mismas de la economía, no tiene moral, chicos. Al no haber ausencia de política, no tiene moral, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, bueno, hay una gran frase de un gran prócer argentino, ¿no? La, la, el, ¿Cómo es que le llama? La inflación va por el ascensor y los salarios van por la escalera, ¿no? Entonces digo, son variables que para los economistas dicen, sí, si aumentamos los salarios, aumenta la inflación, es lo que mayormente nos dicen, ¿no? Entonces digo, como una técnica, como una regla económica, pero moralmente no sé si es tan así, ¿no? Entonces para eso está la política para poder revertir esto. Entonces, bueno, esto es un poco el planteo, ¿no? Que uno trata de llevar en estas clases y en estos momentos. Bueno, ¿alguna pregunta? Así pasamos a la población. Estamos hablando de una Inglaterra imperialista, ¿no? Que Por supuesto. invade. Entonces tenemos las Sigue siendo colonias en imperialista. América, Sigue obviamente. siendo De forma imperialista, Nicolás. Sí. Entonces, ubicándonos en el No quiero contexto. entrar en detalle porque paso un indicador solo, ¿no? Te paso un solo indicador. Es la única potencia que sigue colonizando y que tiene Y sí, colonias. tiene influencias en otros No, países, tienen nuestro territorio, tienen Malvinas. Digo, no es influencia, son colonialistas, ¿no? tal cual. Claro. Y bueno, justo al contexto que estamos hablando, tendríamos en América las 11 colonias, América del Norte. Tendríamos después África, India. Y queda hacerles esa pregunta. Con
la invasión de India, Y lo que China es también, ojo, los ingleses también China se con meten en China. Afganistán, toda esa zona. Australia, Australia, Sí, bueno, Australia ya son, es la madre patria, ¿no? sí, tal cual. Hace que este imperialismo le beneficie a Inglaterra porque después, con la pérdida de Estados Unidos, tipo, con la formación de Estados Unidos, que es la pérdida de estas 11 colonias, le pregunto porque lo hablamos con Pérez, si hubo o no una revolución, una ¿En independencia. dónde? ¿En América? En ¿En Norteamérica? América del Norte, sí. Se llama revolución porque es otra burguesía, ya no es una burguesía, se lo dije a ustedes, laica, sino que es una burguesía ligada, porque ya no convencía digamos, a las colonias, digamos, muy disciplinadas, porque eran como abejas, ¿no? Trabajo, 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 digo, muy disciplinadas bajo el convencimiento de una moral protestante, si no es imposible, los colleges, digamos, es mentira de que hay laicidad digamos, en la formación de la unidad nacional de Norteamérica. Si hay algo más nacionalista que los norteamericanos, no, pero bueno, ahora me poco se está perdiendo esto. Digamos, la llegada de latinos, digamos, le está cambiando la cosmovisión a Norteamérica. Fíjense en el proceso norteamericano. Yo muchas veces tengo amigos, yo estoy en contra de los yanquis. Ojo que hay muchos latinos y me parece que de a poquito van a ir cambiando la cosmovisión, digamos. Ya hay estados que están mirando con malos ojos la inmigración latina, ¿no? Y bueno, la cultura latina es muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque los va a llenar de población, que es lo que nosotros necesitamos en nuestro país tan deshabitado, ¿no? Digamos, un crecimiento de la población, son los latinos los que están llevando el crecimiento de la población. Entonces digo, es muy interesante el proceso que va a llevar Estados Unidos ahora en adelante. Vamos a ver cómo continúa este proceso, ¿no? Y Rusia, pasar de una Rusia comunista, socialista, comunista, a una Rusia tremendamente capitalista, ¿no? Vamos, con un peso internacional tremendo, a tal punto, fíjense que Rusia es el que provee de gas y de energía a Europa, ¿no es? Estratégicamente, chico, es tremendo, ¿no? Alemania, ahora que se va la primera ministra y vienen otros socialdemócratas con otros más que quieren conformar alianzas, la gran discusión ¿cuál es? Digamos, ¿cómo van a adquirir la energía? Digo, nosotros no tenemos en cuenta esto porque no sé qué nos pasa a nosotros, me parece que en la formación nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros somos muy completos, tenemos energía, tenemos alimento y tenemos agua. Y lamentablemente no entiendo cómo uno puede preguntarse por qué estamos así, ¿no? Entonces la respuesta la tenemos que buscar en la historia, entonces me parece que es una gran La responsabilidad que respuesta hay que tenemos. buscarla en la burguesía política, no hay mucha vuelta. Es contundente, Martín, ¿no? Sí, Me bueno, gusta sí, esa. claro. Bueno, no sé qué dice Cristian, ¿viste? Porque está muy calladito, Cristian. No sé si están haciendo los mandados, está cocinando, porque la verdad que. O se fue, ¿viste? No sé. No, me dijo que Florencia, fue al ¿tiene algo baño. para comentar usted? Está de estilista, Cristian. ¿Está de estilista? No. No, bueno, chicos, nos vemos, ¿eh? Nos vemos en la próxima clase. No, 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 cocinando ahora, ¿viste? Yo no sabía que teníamos a. Cocina, peina, hace de todo, entre otras ¿Hace cosas. los bucles también? Sí, sí. Yo le Ah, pedí no, una sesión. bueno, yo cuestiono así. Bueno, bárbaro. Entonces, mirá cómo se ríe, mirá cómo se te ríe el ayudante de cátedra. Bueno, fíjense, nuevo mapa mundial, ¿no? Cómo el capitalismo fue funcionando diferente. Por ejemplo, China
para adentro es comunista, pero afuera es capitalista. Entonces digo, ¿cómo el mapa va cambiando? Y cómo el capital, ¿de dónde viene? El de China. Son capitales ingleses. Entonces, estratégicamente sigue articulando estas cosas. ¿Mm? ¿Qué cosa rica está haciendo Cristian? Por suerte no muy complicado porque mi nena no come muchas cosas complicadas. Unos fideos con manteca con una milanesa y es feliz. Pero me la complicó con el peinado. Se piensa que soy estilista la piba, no sé qué piensa. Yo me acuerdo una vez, yo también me pasó cuando mi hija era más chica, le tenía que hacer las dos colitas y me salía una más corta y otra más larga. Ojalá, Luis, fuese eso nada más. ¿Sabés las papelones? Pero me retaban, me decían de todo. Bueno, ¿qué iba a hacer? No, hacía lo que podía, ¿viste? ¿Sí? Y lo hacía con un esqueleto de pescado, porque no teníamos ni peine en esa época, ¿viste? Como los Le picapiedra. daba de Bueno, comer el pescado y después la peinaba. claro, con eso. Y quedaba perfumada con... Es bravo, Cristian, ¿eh? Cuando quiere... ¿Viste, Martín? Es bravo. Mirá, no sabía Costa Pupilo de Giordano, no lo tenía. Sí, totalmente. ¿Quién enseñó a Giordano? Ah, epa. Claro. Después Giordano tomó otro camino, pero Oh, bueno. sí, ¿no? sí, sin duda. Bueno, ¿alguna pregunta más con respecto a esto? La clase que viene terminamos este texto con la población europea, qué pasa con la población, qué pasa con la cultura y qué pasa con algunas partes de los fisiócratas que quiero tocar con ustedes, los fisiócratas que son necesarios entender desde el liberalismo, ¿no? El liberalismo debemos entenderlo también en esta época para poder interpretar lo que viene en América y en las provincias. Yo digo, como siglo XIX, Provincias Unidas de Río de la Plata, les voy a seguir diciendo Provincia de Río de la Plata. Vamos. Así que bueno. Bueno, si no hay preguntas. ¿No? Bueno, mañana subo un texto nuevo, no es un texto de Davini, pero vamos a ver los componentes de una secuencia didáctica. ¿Estamos? Para que ya vayan marcando y voy a subir la tarea para que es lo único que van a hacer. ¿Listo? Bueno, Sí, Luis. Costa. Buenísimo. Bueno, listo, profe. Un abrazo, que la Nos vemos pasen bien mañana. todos. Chau, chau. Gracias, nos vemos Chao, mañana. profe.